Dicen que el país con la mayor reserva de petróleo del mundo vivió una época dorada. Su capital, Caracas, impresionaba por sus grandes edificios y buenas carreteras. Estaban de moda los restaurantes franceses y las reuniones de amigos se celebraban con whisky y ron. Era un país seductor para inmigrantes latinoamericanos y europeos. A finales de los 70, Venezuela residía en la cúspide de calidad de vida de los países de Latinoamérica. Hoy, sin embargo, protagoniza el mayor éxodo latinoamericano de los últimos años. El 48% de sus hogares vive en la pobreza. Proliferan enfermedades como la malaria o difteria. Escasean los medicamentos. Hiperinflación. Inestabilidad política. Venezuela es una constante en los medios de comunicación. Con el profesor de Derecho Constitucional Juan Manuel Goig, escritor del libro Derecho y Libertades en Venezuela, y el periodista Ricardo Mencía Vivó, comprenderemos cómo se ha llegado a esta situación desesperada. Ricardo empieza contándonos su experiencia. Pues yo llego en el 2009, a mediados, ¿Sí? Y en principio me pilla todavía la efervescencia hacia Chávez, pero también ya una oposición muy fuerte, en donde el país está absolutamente radicalizado y solo puede ser chavista o antichavista. O tienes que ser muy crítico o tienes que apoyar incondicionalmente, ¿no? Allí me ocurre la muerte de Chávez, esa transición a Maduro en la cual hay mucha confianza en un principio, pero que se ve cómo se empieza a deteriorar enseguida, y cómo sobre todo ya sí que es más descarado ver quién se lleva el botín o parte del botín lo más posible, ¿no? Uh-huh. En ese momento hay gente que no soñaba con tener determinado control político y que de repente lo ha pillado y que van a ver que sacan, porque la mayor parte empieza a ver enseguida que aquello no va a durar. Yo además, yo no vivía en las esferas políticas de las grandes ciudades, ¿no? Pero sí vivía muy de cerca la esfera política local de una ciudad pequeña que era donde yo me había ido a vivir. ¿Cómo se llama? Tovar. Uh-huh. Está en el estado Mérida, en los Andes. Es una ciudad con un movimiento cultural muy interesante, muy curioso, y donde enseguida empiezas a ver cuál es la actitud que van tomando quienes han estado en el oficialismo y sobreviviendo de él, incluso a algunos se les empieza a ver que muy bien, y cómo empiezan a actuar a partir de la muerte de Chávez, muchos de ellos. Juan Manuel. Bueno, es que mi experiencia, como ha sido tan prolongada en el tiempo, pues yo he visto de todo en Venezuela. Yo, la primera vez que fui a Venezuela fue en el año 90, estuve viviendo un año haciendo mi tesis doctoral. Pues estas curiosidades de la vida. Yo terminé de estudiar en la UNED Derecho y me apetecía mucho, me gustaba mucho Latinoamérica, me matriculé en un curso de regímenes políticos latinoamericanos, me matriculé el doctorado y de pronto, bueno, pues quería hacer mi tesis doctoral, encontré un director de tesis que luego se ha convertido en mi maestro y mi amigo y mi compañero, y que me dijo, yo quería ir a México, a estudiar el amparo en México, la protección de los derechos en México. Me dijo, ¿por qué no te vas a Venezuela? Que es una ley nueva, que parece que aparentemente es... Y ahí que me marché, un añito yo solo, a Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. ¿Perdón, en qué año? En el año 90, 1990. Siendo presidente Carlos Andrés Pérez, todavía era el final. Claro, estamos hablando de una Venezuela donde hay un problema terrible. De desigualdad siempre ha habido en Venezuela, una desigualdad terrible. Es decir, no había clase media, había una poquita clase muy rica, pero rica a unos niveles impresionantes. Y que siempre eran los que gobernaban. Exactamente, que era la élite política, social, económica, y luego una pobreza terrible, muy poquita clase media, y luego había otro factor muy importante, una corrupción terrible. La clase política era terriblemente corrupta. Además, se iban alternando en el poder los adecos y los copellanos, ADE y COPEI, pero el problema de la corrupción seguía ahí permanentemente. Yo siempre, cuando me preguntan por qué llega alguien como Chávez al poder,
Chávez había sido un militar que había intentado dar un golpe de Estado, y posteriormente llega a través de las urnas y arrasa, o sea, pues arrasa en un montón de elecciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque sencillamente había una crisis política en Venezuela terrible entre los partidos clásicos, tradicionales, una clase política que se limitaba solamente a enriquecerse, que no tomaba en cuenta a la población, una población con unas carencias terribles, pero carencias de verdad, es decir, con una educación pésima, si te ponías enfermo te morías porque no había ninguna sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, y de pronto llega alguien como Chávez y les promete esto. Les promete educación, sanidad, vivienda. Claro, estamos hablando de Venezuela, donde los ranchitos... Además hay una cosa curiosa, disculpa, cuando aparece Chávez, vuelve a aparecer el salvador de la patria en la figura de un militar, que es que siempre había sido así. Sí. O sea, es decir, el pueblo al completo, incluida esa clase media que no gobernaba, eso sí, que no militaba ni en AD ni en COPEI, que eran los que se llevaban ya varias décadas turnando en el poder. Y una vez más salía, pues, un Pérez Jiménez con otra postura que encima además era más populista, que encima prometía todas esas cosas que nunca habían prometido los demás, y que a la vez tenía detrás la garantía de ser un militar, con lo cual el país podía prosperar, que es lo que había pasado con Pérez Jiménez y con Juan Vicente Gómez. Claro, y lo mismo que había pasado en muchos países de Latinoamérica. Claro, sí. Es decir, países, por supuesto, con dictaduras terribles, pero que económicamente habían salido adelante. Claro, Es verdad que ellos ven una garantía en un Chávez, un señor aparentemente serio, es verdad que con un... Bueno, era un líder. Chávez era un líder. Tenía un carisma Maduro, por ejemplo, claro. tenía un carisma impresionante. Que además sabía llegar muy bien, Sí. porque esas cosas de las que nos hemos reído muchas veces en España, allí eso, dicho por él y de esa manera como funcionaban lo decía, magníficamente, claro. es verdad. Y eso es así. Es más, yo que viví los primeros años, no estoy justificando en absoluto el régimen o el sistema, ¿no? Es decir, Chávez era un populista de origen. Eso y era un claro. megalómano. Exactamente. Pero es verdad que las clases más bajas de Venezuela, los primeros años del chavismo, que habían carecido de todo, de pronto se encontraron con que tenían determinados servicios que nunca habían tenido. Claro, Chávez lo juega todo al petróleo. Tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, vamos a dedicar el petróleo a dar una serie de servicios a esta que yo lo he prometido, y es verdad que a través de distintos convenios con Cuba, con Ecuador, etcétera, pues de pronto de Cuba trajo médicos, maestros, que fueron insultados y criticados por la oposición de una manera, con unos bulos absurdos, cuando realmente, claro, había mucha gente que iba casi por una obligación. No era una obligación, pero yo hablé con unos cuantos. Sí, es verdad. Pero ese proyecto, que se llamó Barrio Adentro, fue por primera vez en Venezuela crear una serie de consultorios gratuitos en zonas deprimidas, que no habían tenido nunca la posibilidad de acceder a un médico si no era pagando, y en muchos casos no se lo podían pagar siquiera, ¿no? Es que estamos hablando, la comparativa con España es totalmente lejana. Claro. Es que allí no existía un sistema sanitario ni un sistema educativo. Claro, es verdad que esto les sirve para muchas cosas. También les sirve para crear un sistema clientelar en torno a estas personas que de pronto empiezan a tener médicos, escuelas, que sus hijos van a la escuela, hace convenios con China para construir viviendas, por ejemplo. Uno llega a Caracas, aterrizada en Caracas, y de pronto ve una cantidad de viviendas prefabricadas, a veces estas chinas, pero claro, son viviendas con un estándar muy superior a los ranchitos que hay en los montes. Y eso se consiguió. Pues entonces cumplió, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, o sea, por un lado, que cumpliese esto es lo mismo que cuando de repente destapan a una ONG que dicen, sí, bueno, pero enviaba dinero ya, pero, ¿sabes? O sea, es decir, cumplía, sí, claro que cumplió muchísimas cosas, y realmente hay cosas por las que ha sido muy criticado, que había unas razones muy lógicas detrás y que por primera vez se ponían en práctica. O sea, es decir, todo aquello de que lo expropien, ¿no? Que aquí lo sacaban así como si fuese un escándalo, ahí había, en la mayor parte de los casos, no era el capricho de un militar que llegaba y decía, pues eso que lo expropien, no, expropió y expropió empresas
que realmente habían estado durante mucho tiempo abusando y siendo empresas traidoras incluso con el consumidor, ¿no? O sea, estafadoras, ¿no? En algunos casos, y algunas fueron. Los medios de comunicación, bueno, a él le dan un golpe de Estado en el 2002, en el que todo el golpe se mueve gracias a que toda la oposición controla todos los medios de comunicación. Y él, como consigue volver, le dan el tiempo suficiente para darse cuenta además para aprender, de que controlar los medios de comunicación es controlar el poder. Y dijo, no, a partir de aquí al contrario. O sea, a partir de aquí ahora vais a tener que pasar por el aro los medios de comunicación que no sois míos, que no he creado yo, para que yo os acepte. Cuando cerraron el principal medio de comunicación, que se cerró todavía con Chávez, se cerró porque el propio medio no presentó siquiera la renovación del contrato. Pero eso no se supo. Había ciertos intereses también de la oposición en dejar caer muchas empresas y muchas cosas, y de hecho ha habido empresas como la más fuerte del país, como la Polar, que en determinadas ocasiones ha bloqueado la producción de determinadas cosas. O sea, es decir, cuando se habla de aquello hay que decir, bueno, este fue el culpable de todo lo que hay ahora. No, de entrada Chávez no es el culpable, en principio, de todo lo que hay ahora. El culpable absoluto, que indudablemente creó una infraestructura que al final no funciona en ningún sitio. Claro, es que Chávez hubiera sido un triunfador, o sea, no estoy hablando jurídicamente, porque jurídicamente es verdad que la Constitución de 1999, que ha sido presentada como paradigma para muchos países de Latinoamérica, en el fondo tiene una forma de organización del poder ampliamente maleable, manejable, en beneficio propio. Es decir, es una constitución democrática, aparentemente sí. Incluso crea un quinto poder, el poder electoral, etcétera, etcétera. Pero está creando una ideología concreta, no es una constitución que valga para cualquier mandatario, y crea una forma de conformación del poder que es perfectamente manejable. Cuando tú además tienes la intención de manejarla, pues eso es así. Y en el ámbito social, que pues, hubo un avance muy importante, eso no tuvo como elemento paralelo una legislación social de verdad. Eran medidas muy efectivas, medidas que tuvieron un éxito grandísimo, pero que no tuvieron como elemento paralelo pues crear un entramado productivo, por ejemplo. En Venezuela dejó de producirse, es decir, solamente se producía petróleo. Pero es que además se abandona la industria del petróleo, porque la industria básica, que es el petróleo, que es una industria impresionante, no se va renovando, no se cambia la maquinaria, no se cambia, por ejemplo, se abandona todo el sistema de presas. Las presas de Venezuela, en Venezuela hay agua para aburrir. De entrada porque no casi todo pasa a estar en manos de gente mucho más ineficiente. Claro, es cuando Ricardo decía se expropia, bueno, exprópiese, está bien, exprópiese cuando una empresa o un sistema o un servicio no funciona, pero ponlo a funcionar. Lo que no puedes hacer es cerrar industrias y cerrarlas y que dejen de producir, porque un país no solamente necesita petróleo, si tiene petróleo es mucho mejor, pero que necesitas un sistema productivo. Si esa gran industria no funciona porque las personas que están dirigiéndolas están actuando de mala manera, pon a personas que actúen bien, pero que esa empresa siga produciendo. Porque al final, si no lo que tenemos es un sistema profundamente subsidiado, y eso no beneficia al desarrollo de un país. Porque hay muchas maneras de influir mucho más efectivas creando un sistema productivo. Claro. Porque al final llegas a más gente. Con lo cual, si llegas a más gente, llega un momento que puedes controlar más, ¿no? Si es que la idea es controlar, O sea, que si no es controlar, eso no, es lo que no supieron hacer. Eso es lo que no supieron hacer en un momento. Es decir, crean un país que empieza a mejorar mucho, pero claro, empieza a mejorar a costa de los recursos naturales en los que no inviertes, y luego no creas un sistema productivo paralelo a la industria del petróleo. Claro. A eso me refería cuando decía que creó una estructura que ya ha demostrado que no funciona. Que no, totalmente ineficaz. Claro. Totalmente ineficaz. Al final, y sobre todo cuando sales también de que te estás enfrentando con quienes hacían realmente todo eso. Entonces, resulta que quienes se han ido para tu lado y quienes te van a ser fieles,
son gente que no sabe hacer eso. Que no tiene la capacidad de hacerlo. Claro, que no, entonces aquello pues llega un momento que no funciona. Hay un hecho que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no creas una sociedad, una clase media? ¿Por qué no potencias una clase media que al final es mucho más productiva que la clase más poderosa económicamente? Porque la clase más poderosa económicamente al final el dinero lo tenía en Estados Unidos, en Miami, en Panamá o en España. Claro. Lo curioso es que... Potencia esa clase, claro, que sea una clase productiva, permanentemente productiva. Claro. Hay que producir no solamente las grandes empresas, tienen que producir un pequeño comercio, todo eso tiene que producir. Lo curioso de eso que estás diciendo es que en realidad sí se creó una nueva burguesía, que es lo que ocurre siempre que hay, digamos que una revolución, ¿no? Por llamarlo así. O sea, es decir, hay un cambio de estructura política tan fuerte que como tú estás subiendo a los del escalón más bajo, estás creando una nueva burguesía, pero esa burguesía no se dedicó a trabajar. Esa nueva burguesía se dedicó a seguir haciendo política y a ver en qué enganchaban. Exacto. Y lo que nunca supo hacer bien el chavismo, de entrada, haberse preparado desde el principio para ser oposición, y en su momento incluso haber forzado a ser oposición, de esa manera habrían sido indestructibles. Exactamente. Y lo que no supo hacer dentro de eso es precisamente decir, no, vamos a ver, a mí me da igual que usted no esté de acuerdo conmigo. Usted sabe cómo manejar, usted sabe lleve eso. Exactamente. O sea, me da igual que no sea un partidario, ¿no? Me da igual que usted provenga de esas familias que mantuvieron este país controlado, que eran unas cuantas. Ponga usted el país a producir. Claro. Produzca usted. Claro. Es verdad que actualmente ya mucho más todavía. Se habla de una burguesía que es la boliburguesía, que son los suyos, los seguidores de este movimiento bolivariano. Bueno, claro, no se puede comparar el periodo de Chávez con el periodo de Maduro, es totalmente incomparable desde el punto de vista político. O sea, Maduro llega por la deriva de Chávez, pero como líderes son totalmente distintos y el país es totalmente distinto. Era otra manera de actuar, pero es verdad que no se crea esto. Y luego políticamente es verdad que el chavismo, lo que se dedicó Chávez, ya lo que se dedica. En algo que tuvieron culpa todos, es decir, tiene culpa Chávez y tiene culpa una oposición que está totalmente rota, desaparecida, enfrentada. La oposición al chavismo estaba mucho más enfrentada porque el chavismo era más bloque, claro, porque tenía el poder y es verdad que el poder une, pero de la hecho oposición ha sido terrible. Se ha disgregado en una cantidad de organizaciones que no existían, ¿no? Sí, es decir, mientras el chavismo casi asumió hasta el MAS, que era una socialdemocracia muy... la oposición es tremendo porque ya ahora ni COPEI ni AD tienen realmente una mayoría de esa oposición. Yo hay una cosa, no sé cómo vamos de tiempo, pero hay una cosa que me gustaría afrontar con alguien que sabe de derecho, porque es una duda ahora mismo crucial en la situación. Ahora mismo, en principio, los dos son ilegítimos, pero se podría llegar a saber ¿quién de los dos ha sido más ilegítimo o ha empezado por ser ilegítimo? A ver si os soy capaz de explicar un poquito cómo ha pasado esto. Bueno, Maduro, cuando llega la primera vez al gobierno, después de la muerte de Chávez, ya hay muchas dudas de constitucionalidad de cómo llega. En aquel momento ya se plantean muchísimas dudas. Pero lo que es indudable es que las últimas elecciones presidenciales han sido, es decir, no tienen ninguna garantía. Eso no han tenido ninguna garantía. Porque previamente se hacen unas elecciones a la Asamblea Nacional que gana la oposición, con problemas puntualmente en dos sitios respecto a los representantes de las comunidades indígenas, donde hay problemas, no se hacen bien esas elecciones, que eso debería haberse anulado inmediatamente, haberse repetido las elecciones y haber evitado que Maduro declara que a la hubiese Asamblea una justificación jurídica, ¿no? Para que eso tiene que haber solucionado, ¿no? Actualmente, para evitar que el Supremo pueda declarar en desacato a una Asamblea Nacional gobernada por la oposición. Lo que decía Ricardo tiene razón, es decir, no le dejaron ningún espacio a la oposición
La oposición contribuyó a no tener ningún espacio, pero además es verdad que el chavismo nunca se preparó para estar en la oposición. Porque además en principio bloquearon muchas leyes. Muchísimo. O sea, es decir, que la Asamblea estaba siendo en ese momento un tapón Hay para una poder reacción, gobernar. una reacción, acción-reacción contra el poder absoluto de Maduro. De pronto se encuentra una Asamblea de oposición de mayoría opositora, con lo cual empiezan a liquidar todo lo que es toda la decisión de la presidencia. Pero claro, es que estamos hablando de un modelo presidencial. No es un sistema parlamentario como el sistema español, donde hay una relación de confianza asamblea-presidente, ¿no? Es que en un sistema presidencial, aun con una asamblea opositora, las potestades presidenciales son muy grandes, porque la Constitución se las otorga. Bueno, estas últimas elecciones presidenciales, a las que concurre solamente el chavismo, porque no se presenta la oposición, también es verdad que desde el chavismo ponen todo tipo de trabas para que se presente la oposición, porque les obligan a volver a pasar a través del poder electoral por un reconocimiento, etcétera, y entonces se produce el gran enfrentamiento dentro de la oposición, que siempre ha estado dividida. ¿Concurrimos o no concurrimos? Porque si concurrimos estamos legitimando un régimen que es ilegítimo, pero claro, si no concurrimos le damos todo el poder. Se lo justificamos. Claro, la oposición ya concurre de mala manera a las elecciones municipales, concurre de mala manera a las elecciones a gobernadores, con lo cual el chavismo arrasa, y no concurre a las elecciones presidenciales, con lo cual, claro, él se lleva todos los votos. Con una participación muy baja, sí es verdad, pero bueno. Y a partir de ese momento empieza una guerra jurídica entre chavismo y oposición para la juramentación del presidente. Lo que se está debatiendo, lo que debate Juan Guaidó, la Asamblea, es que el presidente no se ha juramentado adecuadamente, porque la Constitución establece que debe de juramentarse ante la Asamblea Nacional. Pero claro, la Asamblea Nacional está declarada en desacato por el Tribunal Supremo. También es verdad, por un Tribunal Supremo que está totalmente controlado por el chavismo. Es decir, Chávez no. Sobre todo Maduro, pero bueno, ya empieza con Chávez, pero sobre todo Maduro lo que hace es controlar el poder judicial, que es el poder... Y el militar. Bueno, y por supuesto el militar lo tiene de origen. Entonces él no se juramenta, con lo cual la Asamblea Nacional aplica la Constitución, que dice que como no se ha juramentado es un presidente ausente, y por lo tanto, si esta ausencia se produce en los 2 primeros años del mandato, ¿quién asume la presidencia? Es el presidente de la Asamblea Nacional, que tiene como función convocar elecciones. Porque si fuera dentro de los 2 años siguientes, quien asume la presidencia es el vicepresidente. Claro, ¿son los dos ilegítimos? Sí. Son los dos ilegítimos porque las interpretaciones no son del todo correctas. Ni por un lado ni por otro. Claro, si me preguntas, Ricardo, quién es más legítimo, yo no te sé decir quién es más legítimo. Claro, porque los dos... Ni quién empezó tampoco. Ni quién empieza. Bueno, pues es un enfrentamiento terrible. Claro. Juan Guaidó surge como un líder opositor nuevo, porque los líderes opositores, los más antiguos, Leopoldo López, María Corina, etcétera, hay un enfrentamiento terrible o están detenidos en sus casas. Están detenidos. O sea que... De entrada, en el momento, ya desde antes, claro, pero en el momento en que la oposición consigue la mayoría en la Asamblea, ya entran a desconocerse unos a otros por completo, como si fuesen extranjeros. Es, ¿no? Como si vivieran en países distintos. Sí. Exactamente, sí. Son dos poderes que están totalmente alejados uno de otro y se dedican a machacarse uno a otro. Uno a otro. Y además se crea una asamblea constituyente. Es verdad que Maduro, la salida que tiene de la asamblea constituyente fue voy a quemar mis naves en el tiempo. Voy a aguantar lo que pueda. Claro, es esperar tiempo, una asamblea constituyente que no ha hecho nada por reformar la Constitución, es verdad. Y que actúa como un poder legislativo que no es un poder legislativo. Es que no pueden convivir 2 asambleas en un mismo país. Ni 2 presidentes. Ni 2 presidentes. Exactamente. Entonces, actualmente se ha creado una situación realmente conflictiva. Hay una cosa que además tú decías al principio, y que refleja perfectamente socialmente cómo es Venezuela. Una sociedad totalmente polarizada. Cada vez se ha ido polarizando más. Desde que tú estabas ya estaba muy polarizada, pero actualmente es una sociedad totalmente... Hay 2 grandes bloques, y son 2 grandes bloques. Es decir, el bloque opositor o la sociedad opositora es muy grande,
pero el chavismo también tiene todavía muchos seguidores. Eso es curioso cuando aquí dicen, es que todo el pueblo venezolano, no todo el pueblo, no. No. Hay una parte del pueblo venezolano sigue apoyando al chavismo, a Maduro, en este caso. Y yo tenía un amigo chavista allí que decía, y como por primera vez nos han convencido de que podemos tener la posibilidad de estamos dispuestos muchos a inmolarnos. Claro. Y ese es el problema que se presenta en el futuro. A mí es una cosa que me da mucho miedo. En todo el proceso que estamos viviendo ahora en Venezuela, es verdad que en España tenemos una información muy grande sobre Venezuela, está bien, porque además nos unen muchos vínculos, y hay una población española o emigrante muy grande, con lo cual está bien que la tengamos. Hay un tema que a mí me preocupa mucho. Yo no sé cómo va a terminar esto, y ahora podemos hablar de cómo está la situación, ¿no? Sí. Pero lo que más me preocupa es el propio pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela, porque la situación es tan polarizada. Es verdad que el chavismo ha creado unos engranajes de poder popular, los CDRs, que aquí los conocemos en otro ámbito, pero allí funcionan, y donde ha creado un cuerpo social armado, fuera del ejército, que no es el ejército. No digo yo que el ejército venezolano esté muy bien formado, es un ejército poco formado, de chicos muy jóvenes y todo eso poco formado, ¿no? Pero bueno, todavía el militar tiene una obediencia a los superiores, ¿no? Pero claro, una población social, un grupo social muy grande armado, en una situación de enfrentamiento y de alguien que tiene todo que perder. Es verdad que tiene todo que perder, porque cuando si la oposición llega a gobernar en un momento determinado, también va a entrar a saco. Tener a esa población 200 y pico mil personas armadas claro, es muy complicado. Y una guerra civil en Venezuela es lo último que podría pasar. Claro. Yo creo que por un lado la gente no está... no está por la labor. O sea, es decir, que una cosa son una serie de grupos que hay en los dos lados que se dan de tiros, pero la población no está por la labor. La población está más bien porque que todavía exista la posibilidad de sobrevivir. Yo creo que muchísima gente está ahora mismo con esa angustia, ¿no? De decir... En cuanto esto se tuerce un poquito más, ya no comemos. Sí. Y entonces, claro, ya eso... La última vez que yo estuve, hace años que no he vuelto a Venezuela, el clima económico, la situación económica es terrible. Estamos hablando de una inflación de 16 millones %. O sea, de un día para otro, lo que se puede comprar un día no se puede comprar al día siguiente. Donde el sueldo mínimo de un venezolano normal le da para comprar pollo, nada más. Es decir, no le da para nada más. Pollo, café, bueno, lo que encuentren. La situación económica es terrible. Bueno, es una economía de subsistencia, ellos han aprendido a subsistir y entonces van subsistiendo, tienen muchos productos que están subsidiados, las habichuelas, el arroz, la pasta, el pollo, más o menos lo tienen subsidiado, y entonces, bueno, y el venezolano ahora principalmente se dedica a hacer colas donde puede encontrar comida y entonces se va moviendo de un sitio a otro. El país ya era poco productivo. Claro, ahora no produce absolutamente nada, no produce papel, no hay billetes porque no se produce papel. Claro, ahora mismo produce nada más el que tiene un trocito de tierra. Exactamente. Y que saca lo que puede de ahí, que además hay muchos que no se lo habían planteado antes y que han dedicado sus patios traseros a plantar cosas porque es la única manera, ¿no? En un país que tiene un clima magnífico, o sea, en un país donde puede haber 10 cosechas al año perfectamente, porque mientras que se esté produciendo, como España, que llega un momento que se hiela y todo eso, no, allí nada. Pero es verdad que no se les ha enseñado a producir. Ni siquiera en el campo se ha producido. Y entonces actualmente es una economía de subsistencia pura y dura, donde en algunos aspectos no se puede ni subsistir, sobre todo en el ámbito de los medicamentos. No hay medicamentos. Si yo fuera para Venezuela mañana, pues seguramente 40 amigos me dirían, por favor, tráeme pastillas para el colesterol, para el azúcar, para el corazón, para no sé, porque no hay. Es decir, se ha roto ese sistema productivo. Y además en Venezuela está pasando otra cosa muy importante, una migración grandísima. La gente que puede emigrar se va. Y está creando un auténtico problema en la zona.
Colombia tiene un auténtico problema migratorio, Brasil tiene un problema migratorio. Pero es que incluso en Perú hay manifestaciones contra venezolanos. Contra venezolanos, exactamente, porque se calcula que 3 millones de venezolanos han emigrado. España ha recibido una parte, pero bueno, España ha recibido de todo, del más rico que está comprando toda la castellana, al más pobre, ¿no? Y Estados Unidos, pero del muy pobre ha recibido muy poco. A Estados Unidos, que ha podido venir aquí. A Estados Unidos ha emigrado el más rico, a Panamá también, pero en los países limítrofes de Venezuela es una inmigración que salen con nada. Y es verdad que en muchos países, Colombia, por ejemplo, está actuando como puede, algunas veces mal, pero está... El volumen de venezolanos que sale por Táchira es impresionante. Y bueno, los están atendiendo, pero los están atendiendo de la misma manera que como si fueran refugiados políticos, asilados o algo así, porque le están dando de comer. Y eso no va a mejorar como no se encuentre una solución para el país. O sea, económicamente el país va cada vez a peor. Indudablemente esto ha sido un proceso de una gran ineficiencia, por un lado, de un sistema que no funciona, un sistema político que lo que hace es favorecer a gente que no sabe esos procesos de producción, ni los controla, y por otro lado de un sabotaje tremendo, claro, desde el principio. Y no aceptar eso, además, yo creo que es desconocer por completo, o sea, es decir, es no ponerse en una postura lógica entre los dos lados, ¿no? Porque, claro, desconocer que indudablemente desde el principio ha habido un sabotaje industrial y de la gente que producía y que tenía el dinero y que, o sea, si a ti te abandona el entramado productivo, es mucho más difícil. Si encima además tu opción política no favorece en absoluto eso, pues indudablemente estás llevando al país a la ruina. Tú y los otros, pero tú al frente. Claro, decir, el dirigente eres tú, claro, tienes la obligación de dirigir adecuadamente. Quien está decidiendo esa opción, ¿no? Cuando tú haces el control monetario en el país, cuando tú decretas eso, estás haciéndolo dentro de una perspectiva muy lógica y muy necesaria en ese momento, porque precisamente todo el que tiene algo de dinero te lo está quitando a ti. Entonces, bueno, eso ya es un problema. Juan Manuel Goig y Ricardo Mencía. ¿Cómo es la actuación de Estados Unidos en Venezuela? Estados Unidos está actuando de varias maneras distintas, por debajo de cuerda, dando dinero para otras cosas y ahora poniendo ayuda humanitaria en la frontera pues para presionar al régimen de una manera terrible, más que nada. Sí. Sí, porque no se trata de que entren 20 camiones a Venezuela, eso no soluciona el problema en Venezuela. En Venezuela hay que empezar a producir. Sí, no, eso no está siendo más que un marketing. Claro, eso es la presión permanente que está utilizando Estados Unidos y otros países y que está utilizando Juan Guaidó también para presionar al régimen y para poner en evidencia al régimen no ante los sectores antichavistas, que eso ya saben lo que hay, sino ante el propio chavismo, ante el propio pueblo chavista que, mira, que no me dejan, es que no tengo para comer y no dejan que entre alimento. Los Estados Unidos, pues indudablemente los Estados Unidos, supongo que a partir de la doctrina Monroe no han demostrado otra cosa, aquello es su territorio. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado Chávez, que al principio no parece ser que nunca habló ni siquiera de socialismo, o sea, es decir, que él era un populista que venía a salvar a la patria, ¿no? Y de hecho, en las primeras elecciones arrasa, ¿no? O sea, porque le votan gente que enseguida pasó a ser opositor de Chávez, pero en ese momento era un salvador. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él empieza a tender hacia ese gran electorado que estaba abandonado por completo, es decir, que cada vez votaban menos porque o votaban a unos o a otros, pero siempre era lo mismo para ellos, ¿no? Que se ha ganado ese electorado, entonces empieza a hablar de ese socialismo del siglo XXI, nunca emplea la palabra comunismo, él tiene mucho cuidado con eso y además él empieza a cultivarse, que era algo que no había hecho, claro, que él era un militar. Cuidado, no era un ignorante, era un militar no. Que hay grabaciones de él todavía no siendo lo que era, ¿no? Porque además sus padres eran maestros, y entonces, bueno, pero él empieza a cultivarse políticamente, que seguramente ahí es donde entra la influencia de Podemos, que no es una influencia de una organización política que se llama Podemos, es una influencia de unos tipos que luego han montado es decir, la influencia de unos ideólogos que vienen de la universidad, formados, que están formados en sociología electoral. En la universidad,
pero además con un conocimiento tremendo de lo que es una línea política de izquierdas. Y entonces van y le asesoran y salen en la televisión incluso, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Que de ahí a ir sacando de Chávez a Chávez, ¿para qué le interesaba aquí tener una organización política que ni sabía cómo iba a desarrollarse ni cuántos votos iba a ganar? O sea, ¿sabes? Que, bueno. Y crea un ámbito de influencia grande en América. O sea, se acerca a Cuba, lo estábamos hablando antes, se acerca a Cuba porque el enemigo es Estados Unidos, entonces lo que tienes que aliarte es con el enemigo de Estados Unidos, que es Cuba, con una Cuba que tiene cierto predicamento en la zona, ¿eh? Y empieza a desarrollar también, es verdad, que una esfera de influencia. A través de la ayuda cubana, pues... Empieza a haber una serie de presidentes de izquierdas Correa, en un núcleo ahí Bolivia, que nunca habían tenido. Y sí, cambia. Y que cuando lo habían Argentina tenido era militar también, que Argentina es lo curioso, ¿no? incluso, y de pronto la mayor parte el bloque grande de Latinoamérica está bajo la influencia de este socialismo del siglo XXI, que es un socialismo bolivariano, influido en Bolívar, que no... Estados Unidos ha jugado un papel en Venezuela siempre muy, muy interesado en el control político, si podía, que no ha podido, pero sobre todo interesado en el control económico. El mayor comprador de petróleo a Venezuela era Estados Unidos. Bueno, ahora ahora es que como han cortado, han metido... bueno, justo ahora. Ahora han hecho un embargo, pero hasta hace nada era Estados Unidos cliente con mucha diferencia, compraba el petróleo a Venezuela porque le salía más barato comprárselo a Venezuela que producirlo en Estados Unidos. Bueno, ahora es verdad que se lo está comprando Rusia, China y otros países, ¿no? Pero que también le compraban, ¿eh? Le habían comprado grandes reservas de oro. El papel de Estados Unidos empieza a decantarse de manera especial con la llegada de Trump. Trump es un presidente que tiene una idea muy clara de lo que es el continente latinoamericano, porque él quiere ser un líder en el control, bueno, pues lo que siempre ha hecho Estados Unidos, ¿eh? Y ha encontrado el momento oportuno ahora, especialmente ahora. Ahora han encontrado el momento, moviendo todo esto, y esto viene movido, que si esto no ha salido por generación espontánea. ¿Eh? El nuevo presidente, claro, eso está claro. Eso no es por generación espontánea. Es un presidente además totalmente desconocido, es decir, nadie lo conocía. Es alguien puesto ahí como un producto perfecto, ¿no? Sí. Porque además es un muchacho que no inspira ninguna agresividad. Claro, es el candidato ideal, joven, impulsivo en el sentido de que que sí habla bien, de una clase bien, con una formación buena, etcétera, etcétera. No es el resto de oposición que había, que era una oposición especialmente dura. Juan Guaidó incluso tiende puentes, o sea, él está tendiendo puentes al ejército, etcétera, etcétera. Esta ley de amnistía. Está lanzando mensajes, claro, con ese aspecto además de hombre tolerante. De economía, sí, es verdad que es una persona buena. Y se encuentra con el apoyo importante de muchos países. También es verdad que es un apoyo importante, pero con límites, ¿eh? Y de hecho, ahora recientemente la comunidad internacional ha vuelto a poner límites a este desarrollo de Juan Guaidó o a este intento de Estados Unidos de llegar a las últimas consecuencias. Tanto Europa, la Unión Europea, ha dicho que no apoyará nunca una intervención militar, sino que la salida es una salida negociada, dialogada y con una convocatoria de elecciones libres, democráticas, donde el chavismo pueda concurrir como una formación política más, que es lo que tiene que ser así, y también el Grupo de Lima, que es un poco mucho más beligerante que la Unión Europea. Claro, la Unión Europea está mucho más lejana. Sí. También ha dicho que solo en circunstancias muy excepcionales cabría una intervención militar. Porque las intervenciones militares hay que hacerlas, o sea, no hay que hacerlas nunca. Yo nunca soy partidario de una intervención militar, pero eso puede crear un auténtico problema, un auténtico problema de enfrentamiento social y militar social, que eso es lo último que le debería pasar a Venezuela. Entonces, y ahí está Estados Unidos como guardián, como un guardián duro. Es que la política de Obama internacional fue totalmente distinta. Si Obama se abre a mantener relaciones con Cuba, que nunca las había mantenido, porque se da cuenta de que es preferible tener un semi-aliado o no un enemigo que tener un enemigo, aunque sea una isla muy chiquitita, etcétera, etcétera, pero el respaldo de otras potencias es muy grande. La postura de Trump ahora lo que ha derivado es
a que se empiece a hablar otra vez nuevamente de bloques, que durante mucho tiempo se había dejado de hablar de bloques. ¿Por qué? Porque en Rusia ejerce una influencia, o China ejerce una influencia en Venezuela, y tampoco la quieren perder. Claro. Es que es el problema del enfrentamiento internacional, que al final quien lo paga, desgraciadamente, son los venezolanos, ¿eh? Porque ahí yo sospecho que va a haber una guerra de poder entre dos movimientos que igual, que es malo por un lado, pero que también frena que Estados Unidos entre a tropel en los Estados Unidos. Yo creo que no hay que darle mucho tiempo tampoco a la situación, porque el madurismo se apoya en el tiempo y se hace resistente, ¿eh? Ya lo hemos visto en anteriores procesos negociadores. Pero tampoco se puede entrar militarmente, y además hay que hacer las cosas con mucha cautela. Es decir, cuando la Unión Europea decía una semana para convocar elecciones, pero ¿qué presidente va a convocar elecciones en una semana? Eso es totalmente absurdo. No, hay que empezar a abrir un proceso negociador, un proceso de diálogo entre todas las partes. Hay muchas partes implicadas, políticas, sociales. Es verdad que socialmente Venezuela se ha roto, y el ejército juega un papel fundamental en Venezuela. Claro. ¿No te parece que en la posibilidad misma de dos bloques negociando qué hacer con Venezuela, a cualquiera de los dos bloques le sobra Maduro? Sí, y su estructura, en principio, o sea, es decir, me refiero Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, o sea, es decir, todas esas, incluso a nivel de militares, ¿no? A cualquiera de los dos. Sí. Porque si en un momento determinado la decisión fuese que, bueno, no van a intervenir ustedes porque nosotros tenemos demasiados intereses, vamos a negociar y vamos a meternos ahí los dos y vamos a repartirnos vamos a mantener nosotros por aquí nuestros intereses y ustedes los... Bueno, si eso llegase, que eso sería a lo mejor hasta la opción más preferible, ¿no? Si eso llegase, igualmente tienen que provocar una limpia de alguna manera que es complicada. Claro. O sea, la actual cúpula del chavismo más visible no puede estar. No puede estar. Es decir, en el proceso de diálogo, de negociación, Maduro ya no cuenta. Ni los sectores más importantes, que Cindy Cabello, ni... Dentro del chavismo hay sectores mucho más moderados, vamos a hablar de esa moderación entre comillas, pero mucho más moderados, con mucha más formación, que tiene una formación incluso político-democrática, que es quien debe de encabezar el sector chavista en todos estos procesos. Los líderes que han dado lugar... Para eso no está organizado el partido. El partido no está organizado. Es que el PSUV es un partido organizado muy carismáticamente en torno, primero a Chávez y luego a Maduro. Bueno, a Maduro con otros muchos sectores, porque la muerte de Chávez afloraron todas las disensiones que habían dentro de él y cada uno se mantuvo en su faceta de poder. Pero, quiero decir, hay gente que está más preparada y desde luego quien ha ocasionado esta situación no puede estar, no puede formar parte del proceso ni seguir. Es decir, habrá que buscar una salida a estos líderes chavistas para que salgan del país. Porque además ellos tampoco, como lo saben, tampoco lo aceptarían. Es decir, ellos no se rinden ahora mismo. No, porque ellos, cuando tú tienes todo que perder, puedes llegar hasta el final. Entonces, es decir, esta gente tiene que salir ordenadamente del país. Hay que hacer una depuración muy grande dentro del chavismo y dentro del ejército también. Hay que contar con el ejército, desgraciadamente. En realidad, me decía el otro día un amigo, que mantengo conversación continua con amigos de allí, ¿no? Aparte de que algunos han venido aquí. Sí. Y me decía que ahora mismo la oposición está dividida entre los que consideran que la mejor opción es una intervención y los que piensan que la mejor opción es un golpe de Estado, nada más. Hay quienes dicen que piensan que el golpe de Estado no funcionaría, que la única solución ya es la intervención militar extranjera que ponga las cosas en su sitio. O sea, hay mucha gente, parece ser, que tiene claro eso, ¿no? Hay un sector grande que piensa eso, pero también hay otro sector de la oposición que es mucho más moderada y que no ha dado la cara nunca y que ha estado incluso en momentos difíciles de negociación. Años anteriores ha estado mediando
entre los sectores más duros de la oposición, que era una oposición muy dura, especialmente dura, y un chavismo, un sector del chavismo. Porque tú lo decías al principio, es decir, esto no puede seguir, o sea, esto no tiene continuidad. Puede aguantar algún tiempo, pero no puede seguir porque ya no. Y desde mucho tiempo se ha intentado buscar soluciones internas, pero por los sectores no visibles. Es verdad que son los sectores no visibles. Hoy en día sí es verdad que hay un sector muy importante de la oposición que piensa que la mejor solución es la intervención militar. Bueno, que piensa que la única solución es la intervención militar, pero no tiene el respaldo del pueblo. El pueblo no quiere. El pueblo que no es chavista no quiere esa intervención militar, porque sabe que los perjudicados van a ser ellos. Entonces, esos sectores también hay que tener mucha cautela de a quién sientas a negociar, porque no son los sectores más adecuados para negociar una salida pacífica y democrática al país. Que la tiene si se trata de sentarse a hablar con el apoyo internacional. El apoyo internacional ha sido un avance muy importante. También es verdad que se ha quedado un poquito parado, porque las potencias mundiales se han quedado a verlas venir, a ver qué pasa allí. Pero en otras situaciones se ha conseguido. ¿Por qué no se va a poder conseguir en Venezuela? Cuando además los intereses económicos son tan grandes. Es muy difícil porque las situaciones están enfrentadas, los polos son tan opuestos que sentarlos a hablar es muy complicado. Pero hay que hacerlo así. Es la única solución que se pueda hacer. El chavismo tiene que tener su espacio opositor. Porque además el chavismo, en unas elecciones libres, democráticas y competitivas, con las mayores garantías, se convertiría en el principal partido de la oposición. Tiene muchos seguidores todavía. Con lo cual, tendría un papel fundamental para el desarrollo del país, para el cambio del país. El problema es que eso a lo mejor ya no es decisión ni de ellos, ni siquiera de los políticos europeos que estén intentando. No, al final esos son los intereses seguramente, los intereses económicos, claro, que mucho más grandes, la globalización. De los dos grandes bloques que estamos hablando, tres, que ya son tres, y que al final, dependiendo de lo que decidan ellos, habrá intervención o negociación, ¿no? Ahora se está pidiendo, esta mañana oía que se está pidiendo, Estados Unidos está presionando a Naciones Unidas para que, porque claro, que si Naciones Unidas hace presión, pero hace la presión que puede hacer. Es decir, que en Naciones Unidas están representados todos los bloques, todos los intereses, con lo cual, claro, no puede crear más enfrentamientos más allá de lo necesario. Es verdad que Maduro se ha encontrado ahora, el chavismo en Venezuela ha pasado de una posición favorable en Latinoamérica a una posición desfavorable en el propio continente latinoamericano. La caída el cambio de los grandes países, Argentina, por ejemplo, Ecuador ha apoyado a Juan Guaidó como presidente, cuando ha sido siempre el aliado de el único de que se mantiene es Evo Morales. Entonces, que decir que ya tampoco cuenta con apoyo. Claro, él lo sabe, de sus vecinos. Y él sabe que está totalmente aislado. Él sabe que está totalmente aislado. Que tiene los apoyos que tiene, pero los apoyos que tiene son los que tiene. China, Irán, son los Rusia, que tienen intereses económicos allí. En su momento Chávez, optando por que en el momento que empezó a hablar de Cuba y empezó a decir que para él era un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un país que estaba en la miseria, ¿no? Entonces lo puso como un ejemplo porque en ese momento era el ejemplo para todo luchador latinoamericano. Él tiene clarísimo que tiene que romper con Estados Unidos. Seguramente él se juega esa baza también porque su electorado, él ve que va a perder electorado, y perdió electorado en cuanto empezó a hablar de Cuba, pero el otro lo afirmó más. Recibió esa ayuda de Cuba porque realmente recibió una gran ayuda. Fue un intercambio, petróleo, digamos, por muchas cosas. Sí. Y vio que tenía que romper. Y ahí en ese momento tuvo que negociar con Rusia y con China, porque si no sabe que al final la habrían invadido. Al final sí que la invasión habría sido inevitable. Hoy en día la deuda que tiene Venezuela con China es inmensa. Es inmensa la deuda. Es una deuda que no se va a pagar nunca porque China se la va a cobrar. Pero es cierto que ya no se puede mantener aquello. Hoy en día Venezuela, ya cuando se habla de Venezuela se habla de un Estado fallido. El Estado venezolano es un Estado fallido.
No, además es que si al final el control por intereses lo acabase tomando de alguna manera China, a China le interesa convertir eso cuanto antes en un Shanghái, ¿no? Sí, claro. No, ha demostrado que es capaz de hacerlo, claro, ya sabe con lo suyo propio, ¿no? O sea, que sabe hacerlo perfectamente. No, yo quería añadir una cosa, y es que cuando los medios de comunicación han dado aquí tanto bombo a los presos políticos venezolanos, hay una cosa ahí curiosa que yo llevo diciéndole a mucha gente. Bueno, porque el prototipo de preso político venezolano ha sido durante todo este tiempo Leopoldo López. Y claro, yo les digo, ya, pero es que aquí lo que nunca se ha contado es que Leopoldo López se subió arriba de una pilastra enorme con una masa de gente abajo y los arengó para que se levantasen con las armas. Y eso aquí, si lo hace Otegi, se le crucifica. Entonces, se ha estado mucho tiempo diciendo, como un preso político así, ¿no? No, a ver, entendamos que a este en concreto, porque sí, indudablemente, un gobierno que se siente presionado así de esa manera, pues empieza a ser autoritario, cada vez más autoritario de lo que puede. Pero en donde yo vivía, las dos emisoras que había de la zona, las dos eran de oposición, no dejaron nunca de transmitir, y además de que contaban unas cosas que te morías. Y cuando allí decían, no, es que yo soy demócrata, porque era la frase de la oposición, no, es que yo soy, como para diferenciarse, ¿no? Y yo les decía, o sea, ¿quieres decir que esto ya no es una democracia? De momento no sabéis lo que es una dictadura. O sea, es decir, no tenéis ni idea de lo que es una dictadura, porque los periódicos, o sea, es decir, que ha habido un control, sí, pero aquí se ha exagerado muchísimo. Bueno, yo creo que actualmente Venezuela se ha derivado en un régimen autocrático totalmente. Sí. Actualmente sí. Es decir, no hay Estado de Derecho, no hay Estado, ni siquiera hay Estado, el Estado ha fallado, se han roto todos los puentes de una relación medianamente ordenada dentro de un régimen de gobierno con una posible oposición, se ha roto. Y a mí lo que me preocupa más es que han desaparecido las garantías, que eso es básico. Es decir, cuando en un Estado el Poder Judicial, que debe ser un poder independiente o lo más independiente posible, no vamos a hablar de la independencia perfecta del Poder Judicial porque eso no se ha conseguido en ningún Estado, pero lo más independiente posible, cuando está controlado políticamente, la gente que llega a la justicia no tiene garantías. Y cuando la gente pierde las garantías, el régimen ha fallado, o el sistema ha fallado, la democracia ha fallado. Venezuela alcanzó un sistema de democracia social bastante amplia al principio, que ha ido paulatinamente perdiéndose, y actualmente es una autocracia. No podemos decir. En un país donde el poder está controlado, no podemos hablar está claro. Están rotos todos los puentes. No es una democracia, no. Pero tampoco ha llegado a ser nunca una dictadura. O sea, es decir, la dictadura como nosotros la entendemos, claro, es que como ha sido a lo largo de la historia. Sistema, ¿no? Claro, hablamos de un país que es curioso porque decimos es una dictadura, o se dice que es una dictadura, pero que convoca elecciones. Elecciones, estas últimas sin garantías. Sí, efectivamente, sí. Estas últimas no han valido para nada. Pero sí tuvieron garantías, las que permitieron que la oposición gane una asamblea nacional. Y las anteriores. Y las han ganado. Y hemos hablado, y estamos hablando de un pueblo que por mucho que tuviera fe en Chávez en su momento, paralizó una reforma constitucional al propio Chávez. Que decir, que el pueblo venezolano es un pueblo valiente y que se deja llevar cuando se deja llevar, pero cuando considera que frenaron no, y frenaron a Chávez. Es verdad que luego él lo hizo con subterfugios, pero que sí, que en un momento determinado, con toda la simpatía que tenía Chávez, que entonces ganaba las elecciones por un 60 y tantos %, el pueblo le dijo, no queremos esta reforma constitucional que usted nos está... Porque todavía no ha demostrado lo suficiente como para que le permitamos este juego, ¿no? Entonces, es apasionante hablar de Venezuela, pero es un país complicado. Juan Manuel, creo que tú tienes un libro, que has escrito un libro. Sí, yo hice mi tesis doctoral sobre la protección de los derechos en Venezuela y el año pasado publiqué un libro. Lo titulo Derechos y Libertades en Venezuela y lo subtitulo Mitos y realidades sobre el tratamiento de los derechos en la Constitución bolivariana de 1999. Porque hago un estudio teórico del tratamiento y de cómo ha ido degenerando el régimen y termino hablando de la situación social, política, económica del país. Como una Constitución que fue puesta, lo decía antes, como paradigma, ha demostrado que no
se ha aplicado, no digo que la Constitución sea mala, sino que no se ha aplicado adecuadamente. Y ha derivado una situación fallida totalmente en Venezuela. Bueno, quizás es mi aportación desde el ámbito académico, en la medida en que yo puedo hacerlo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Ana. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los dos.